Bienvenidos, esto es El Mundo Hoy. Mi nombre es Eduardo Pierce y como cada fin de semana desde Buenos Aires hacia el mundo recorremos los principales países con las noticias más trascendentes en materia política, social y económica, lo que pasa en los pueblos, lo que pasa en las ciudades. Lo contamos aquí en una hora. Muchas gracias a las emisoras y a sus directores por permitirnos estar cada fin de semana en diferentes lugares del mundo. Un abrazo muy grande para la gente de Entera 2 TV y Radio. Ellos transmiten en Quintana Roo, en Cancún, México. Ángel Manuel, un abrazo muy grande para ti. Hugo Bamondes, muy gentil como siempre, en Valparaíso, Chile, Radio Sonar 96.5. Gracias, Josema, un abrazo para ti. A través de Radio Onda Amistad en España, estamos en Alicante y para el mundo. José Luna nos retransmite en Radio Amor, Isla Margarita, al igual que en Radio Caribe. Marco Daza, saludos, un placer conocerte, Marco, y también por supuesto Rodrigo Maldonado en ITV Innova 93.1 desde la bella Sucre para todo el mundo. Radio Dial 593 en Ecuador, Guayaquil, Jonathan Lozano. Jesús Salvador nos retransmite cada fin de semana en Open Radio Dominicana, República Dominicana. Gracias, Chalo Huitrago, en Infinito Radio, México. Abrazo muy grande para ti. Juan Carlos Peralta y Ángel Orejuela, desde Radio Colonial TV, Perú, allí en Lima. Saludos. Ari López nos retransmite en Miami a través de su hermosa emisora Contigo Radio. Y en la Ciudad de las Luces, en New York, estamos con Charlie Palacio en Mundo Net Radio. A todos, un abrazo enorme. El Mundo Hoy. Un resumen de los acontecimientos más importantes del día en 60 minutos. Comenzamos con algunos de los títulos más trascendentes, la información del mundo en una hora. Impacto mundial por la muerte de los futbolistas Diogo Jota y Andrés Silva en un accidente de tránsito. La ONU calificó de preocupante la decisión del gobierno de Irán de suspender sus cooperaciones con la Organización Internacional de Energía Atómica. Una nueva muerte a la intemperie en medio de la ola polar en Uruguay genera críticas al gobierno del presidente Yamandu Orsi. Se realizó en Buenos Aires la cumbre del Mercosur. Javier Milei le entregó a Lula da Silva, el presidente de Brasil, la presidencia pro tempore. Hubo algunas discusiones, no solamente los acuerdos para poner más énfasis con la Unión Europea, sino también discusiones en cuanto a la posición de Milei, que dijo que más allá del bloque, él buscará, como ya en su momento lo anticipó Uruguay, arreglos económicos con otros países y con otros bloques. El gobierno de Cuba arrestó por segunda vez en 5 días a Berta Soler, activista y fundadora de las Damas de Blanco. Revelaron que Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, pudo haber entregado información a cambio de beneficios judiciales. Crisis institucional en Costa Rica. El presidente Rodrigo Chávez criticó a la Corte Suprema de Justicia por pedir su desafuero. El senador Miguel Uribe fue operado nuevamente tras el atentado que lo dejó gravemente herido en Bogotá, Colombia. Otra escalada de ataques rusos dejó daños en Ucrania, mientras las tropas de Vladimir Putin anunciaron la ocupación de más ciudades. El FBI realizó la mayor redada contra la pandilla rival del Tren de Aragua en Houston, Estados Unidos. La hija del exministro venezolano preso, Rodrigo Cabezas, exigió una fe de vida al denunciar el traslado a un centro médico. Corea del Sur aseguró que no hay garantías de un acuerdo con Estados Unidos antes del 9 de julio para frenar los aranceles del 25%. Pese a los fallos de la Corte Suprema, Evo Morales en Bolivia volvió a pedir al organismo electoral que le permita ser candidato a presidente. María Elvira Salazar advirtió sobre las elecciones en Honduras. No puede ser la próxima trinchera del castrochavismo. La legisladora cuestiona el alineamiento del gobierno de Xiomara Castro con China, con Cuba y con Venezuela. También defendió la presencia militar estadounidense en la región como un elemento clave para la estabilidad hemisférica.
Te invitamos a seguir a Eduardo Piers en su cuenta de Instagram @edupier1. Esto es El Mundo Hoy. Cada fin de semana el repaso de los títulos más importantes de la semana. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó el megaproyecto de ley de Donald Trump. Los legisladores republicanos dieron el visto bueno a la iniciativa que generó polémica entre los conservadores y provocó el rechazo de los demócratas. El Mercosur aprobó una ampliación de las listas de excepciones arancelarias, la medida de mayor margen de maniobra a los países miembros ante los vaivenes suscitados por la guerra comercial global. La Fiscalía de Perú aumentó su pedido a 35 años de cárcel para Keiko Fujimori. El equipo de la Fiscalía peruana que investiga el caso Lavallato en ese país amplió a 35 años el pedido de prisión contra la líder política Keiko Fujimori, hija del fallecido presidente Alberto Fujimori. La solicitud llega en una nueva presentación de la acusación penal por el llamado caso Cócteles. Violencia entre carteles sacude a México. Al menos 20 cadáveres, 5 decapitados, fueron encontrados en el noroeste de México el lunes 30 de junio. El hallazgo tuvo lugar en una vía del estado de Sinaloa, donde se vive una creciente pugna entre las facciones del cártel de Sinaloa. Estados Unidos llamó a consulta a su embajador en Colombia, John McNamara. Se incrementa la crisis diplomática entre ambos países. Washington ordenó el regreso inmediato tras críticas del gobierno colombiano en una señal de creciente tensión diplomática y revisión de la relación bilateral. El Mundo Hoy, cada fin de semana, en diferentes emisoras que nos retransmiten. Nosotros, con todo el equipo de trabajo, desde Buenos Aires, saludamos a los oyentes que se van sumando. Los familiares de los rehenes israelíes de Hamas difundieron un mensaje de los secuestrados. No nos sentimos seres humanos. Ecuador. El búnker de alias Fito escondía un arsenal, dinero y joyas bajo tierra. El operativo subterráneo evidenció el poder económico del líder de los choneros incluso tras su captura. Brasil movilizará 20.000 militares para garantizar la seguridad en la cumbre de los BRICS. El despliegue, llamado Comando Operacional Conjunto Redentor, incluye cazas con misiles, sistemas antidrones y tiradores de élite. La cita será este domingo y lunes en Río de Janeiro. El gobierno de Chile informó que Gabriel Boric, su presidente, y el gabinete dieron negativo en un test de drogas obligatorio. Con la visita puesta en Ucrania, Taiwán desarrolla una flota de drones para frenar a China. Bielorrusia arma a Nicaragua. Financiará la compra de vehículos militares para el gobierno de Ortega. El gobierno va a adquirir casi 300 unidades destinadas al ejército y a la Policía Nacional. Estamos compartiendo El Mundo Hoy, las noticias más relevantes para estar bien informado a toda hora. El Mundo Hoy con los temas más trascendentes, pero también con más bonitas y, por supuesto, con las noticias más trascendentes. La Unión Europea subrayó que es esencial mantener la ayuda militar a Ucrania tras la reducción del suministro de Estados Unidos. Brote de sarampión en Bolivia. Menos de la mitad de los niños tiene las 2 dosis de vacuna. En una reunión previa a la cumbre del Mercosur, Peña, el presidente de Paraguay, y Lula de Brasil acordaron un convenio justo sobre Itaipú. Además, el presidente de Paraguay solicitó voluntad plena de las autoridades brasileñas para aclarar las denuncias de espionaje por parte de ese país a funcionarios paraguayos. Corrupción en Guatemala. Detuvieron a Melvin Kijivix, colaborador cercano del exmandatario Alejandro Yamatei, por lavado de dinero. La Fiscalía contra la Impunidad lo arrestó bajo cargos de malversación de fondos públicos. Donald Trump y Vladimir Putin hablaron por teléfono en búsqueda de puntos en común sobre la guerra en Ucrania. El presidente ruso dijo a su par estadounidense que Rusia no va a renunciar a sus objetivos en el país. 60 minutos con la información, 60 minutos con muy buena música cada fin de semana.
Retiran chocolates de supermercados en Estados Unidos por contener alérgenos no declarados. Las autoridades de Gaza reportaron 69 muertos por ataques israelíes contra Hamas, incluidos 15 en un refugio para desplazados. Los secuestros extorsivos en Santiago de Chile aumentaron un 28% este año. El dato nace tras el mediático plagio sufrido por un ex alcalde hace pocos días. Lula da Silva visitó a la expresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, quien recordamos cumple prisión domiciliaria por corrupción. Ecuador, más de 20.000 empresas fueron creadas para evadir mediante exportaciones de minerales. Las autoridades tributarias identificaron miles de sociedades de papel inscriptas bajo un modelo legal simplificado que fueron utilizadas para simular operaciones. Más de 24.000 familias están afectadas en el estado venezolano de Mérida tras las fuertes lluvias de los últimos días. La ONU dice que las pandillas controlan el 90% de la capital de Haití. La organización señaló que la misión internacional de seguridad creada en el país americano no ha podido frenar la escalada de violencia y advirtió que colapsó en forma total el Estado y que el escenario realmente es muy real. Eduardo Pierce te cuenta lo que tienes que saber cada día. Política, economía, sociedad, policiales y mucho más. El mundo hoy. Siempre noticias. Una hora con los acontecimientos importantes sociales, económicos, políticos. Arrestaron al boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. en los Estados Unidos. A Chávez se le considera como un asociado al cártel de Sinaloa, la organización designada como organización terrorista extranjera, señalaron las autoridades estadounidenses. Colombia incautó por primera vez un narcosubmarino no tripulado. Según la Armada colombiana, la nave requisada cerca de la ciudad de Santa Marta era propiedad del Clan del Golfo. Laura Saravia renunció como canciller de Colombia. La política, otrora muy cercana a Gustavo Petro, señaló una carta que no comparte algunas decisiones adoptadas por el presidente. Llamaron en Guatemala a abstenerse de violar derechos de indígenas. La Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas en Guatemala instó a los funcionarios públicos a abstenerse de violar los derechos de esas comunidades originarias. Panamá pidió en Buenos Aires, en la cumbre del Mercosur, respaldo a la soberanía sobre el canal. La solicitud de apoyo internacional para defender la soberanía panameña sobre el canal fue eje del discurso del presidente Mulino en Buenos Aires. Estamos compartiendo El Mundo Hoy, las noticias más relevantes para estar bien informado a toda hora. Continuamos en El Mundo Hoy, el relato de los acontecimientos más importantes ocurridos en la semana en una hora. La justicia de Colombia ordenó la captura de Carlos Ramón González, cercano al presidente Petro. El tribunal de ese país pidió la captura a quien hasta el año pasado era miembro del gobierno de Petro, uno de los más cercanos del presidente, quien está implicado en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Los líderes de los BRICS se citaron en Río de Janeiro en plena tormenta geopolítica. Los líderes de los BRICS se reúnen en Brasil en un momento de alta tensión global tras los recientes ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, país que espera contar con el respaldo del foro liderado por China y Rusia, aún enfrascado en la guerra en Ucrania. El endurecimiento migratorio en Estados Unidos elevó el negocio del tráfico de personas en México, la cancelación del programa CBP One y otras medidas contra la migración irregular adoptadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han tenido efectos en Tapachula, epicentro de la crisis migratoria en el sur de México, donde los traficantes de personas pelean por la ruta hasta la frontera norte, según denunciaron. Los títulos de la semana en una hora. Una fiscalía pide 9 años de prisión e inhabilitación para el alcalde de Estambul por supuestamente falsear su título universitario.
Incendios en Grecia, un nuevo fuego cercano de Atenas obliga a evacuar 3 poblaciones. Colombia dice que Estados Unidos empezó a retirar las visas a funcionarios que fueron de la guerrilla del M-19, de la que hizo parte el presidente Petro en medio de las tensiones diplomáticas entre ambos países. Bukele negó que Kilmar Ábrego haya sufrido torturas en una prisión de El Salvador. El presidente de ese país negó que el migrante deportado ilegalmente a su país por parte de la administración de Trump haya sufrido torturas en una mega prisión salvadoreña. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos dio vía libre a Donald Trump para deportar a 8 migrantes a Sudán. Estos son solamente algunos de los tantos títulos importantes que compartimos, por supuesto, aquí en El Mundo Hoy, como lo hacemos generalmente todos los fines de semana. Realmente es un placer estar con ustedes. Gracias por permitirme ingresar en cada uno de sus hogares. Cuenta lo que tienes que saber cada día. Política, economía, sociedad, policiales y mucho más. El Mundo Hoy, siempre noticias. Agradeciendo a los oyentes que se van sumando en diferentes lugares del mundo, pueden comunicarse con nosotros, contarnos en qué lugar nos escuchan a esta hora y a través de cuál de las tantas emisoras que nos reproducen, que nos retransmiten cada fin de semana. Una mujer batió un récord al comer 40 hamburguesas en 10 minutos por el Día de la Independencia en los Estados Unidos. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, impulsa la creación de un himno para Latinoamérica y el Caribe. Petro impulsó un concurso internacional para elegir un himno y representar a toda Latinoamérica y el Caribe, una iniciativa que busca promover una integración regional a través del arte y de la música. Rusia se convierte en el primer país del mundo en reconocer a los talibanes como gobierno legítimo de Afganistán, después de retirarlos en abril de la lista de organizaciones terroristas. El Mundo Hoy. El Tribunal Supremo de Wisconsin, Estados Unidos, anuló una prohibición de 1849 en contra del aborto. El cruce de inmigrantes en la frontera de Estados Unidos con México bajó a mínimos históricos en el mes de junio. El presidente de Costa Rica, Ricardo Chávez, dice que la acusación penal en su contra es absurda. Rodrigo Chávez calificó como absurda y política de la más barata la acusación penal en su contra por un delito de conclusión en el manejo de fondos donados por el Banco Centroamericano de Integración Económica. El mexicano Carlos Ruiz Massieu fue nombrado representante especial de la ONU en Haití. El secretario general de la organización, Antonio Guterres, nombró al representante especial en Haití justamente al mexicano Carlos Ruiz Massieu, quien hasta ahora supervisaba la implementación de los acuerdos de paz en Colombia. Te invitamos a seguir a Eduardo Piers en su cuenta de Instagram, @edupier1. En El Salvador condenaron a exmilitares por crímenes de neerlandeses. El crimen de los 4 comunicadores extranjeros se produjo en el año 1982 en una emboscada del batallón Atonal en Chalatenango, mientras filmaban un documental. Información, noticias, comentarios breves, también opiniones y la participación de todos ustedes. El primer ministro indio inició una gira latinoamericana. Narendra Modi llegó a Trinidad y Tobago en su primera visita oficial antes de hacer paradas en Argentina y también en Brasil. Con Me Quedo Contigo es lo que estamos escuchando en El Mundo Hoy. Ahora continuamos con más noticias. Denuncian en Panamá al defensor del pueblo por incumplir sus labores. Organizaciones populares de Panamá han presentado la denuncia administrativa contra el defensor del pueblo Eduardo Leblanc por haber incumplido sus labores ante la violenta represión de manifestaciones en provincias como Darién y Boca del Toro. Zelensky confirmó un nuevo canje de prisioneros de guerra y civiles con Rusia. Se trata de soldados de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, el Servicio Estatal de Guardia de Fronteras y el Servicio Estatal de Transportes Especiales. Los intercambios se aceleraron tras los acuerdos de Estambul. Al menos 27 personas resultaron heridas por una gran explosión en una gasolinera en Roma. Gran incendio dejó pérdidas totales a una importadora de juguetes en Uruguay.
el plástico actuó de combustible. Taiwán celebró los 68 años de relación con Paraguay y confirmó su cooperación en materia de ciberseguridad. Polonia denunció daños en su embajada en Kiev tras el mayor bombardeo de Putin contra Ucrania desde el inicio de la invasión. Una ONG denunció la encarcelación injusta de 5 defensores de derechos humanos en Venezuela. Crece la fractura en el oficialismo boliviano. Luis Arce, el presidente, renunció a su candidatura al Senado y agrava la pugna en el MAS, el partido gobernante. El ejército de Pakistán mató a 30 presuntos insurgentes vinculados con la India, cercana a la frontera con Afganistán. El presidente de Irán aprobó la ley por la que el país suspende la cooperación con la Organización de la Energía Atómica Internacional. Cuba calificó de infame el memorándum de Donald Trump que endurece su política con la isla. Jair Bolsonaro, el expresidente de Brasil, suspendió su agenda de julio por crisis de hipo y vómitos constantes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió medidas provisionales a la Corte Interamericana de Justicia por la situación extrema gravedad que vive Jorge Glass, el ex vicepresidente ecuatoriano condenado por corrupción. Encontraron en fosa común 8 cuerpos de líderes sociales y religiosos asesinados en Colombia. Donald Trump anunció que Israel aceptaría un alto el fuego en Gaza por 60 días. Demandan al Departamento de Salud de Estados Unidos por compartir datos de pacientes con la inmigración. Titulares del fin de semana. En una hora te contamos la información más importante del día. Estás escuchando El Mundo Hoy. La información necesaria cada fin de semana. Estás escuchando El Mundo Hoy. Lucho Herrera dijo que pagó a paramilitares para que no lo involucraran en desapariciones. El ex ciclista colombiano Luis Lucho Herrera admitió que pagó 10 millones de pesos, unos $3.000 en 2016, a paramilitares para que lo sacaran del caso en el que está vinculado por la presunta desaparición forzada de 4 personas, ocurrida en 2002. Los títulos del fin de semana, una hora con la actualidad y excelentes canciones. El Parlamento de Venezuela declaró persona no grata al alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos al acusarlo de guardar silencio sobre los 252 migrantes secuestrados en El Salvador. Más de 5.700 hispanos murieron por armas de fuego en Estados Unidos en 2023. La Fiscalía de Colombia indaga sobre la presunta trama del ex canciller para derrocar a Gustavo Petro. Putin y Macron conversaron sobre Ucrania y Oriente Medio por primera vez en casi 3 años. Tras un año en el poder, en Panamá, Mulino, su presidente, promete no ceder ni 1 milímetro sobre la soberanía del canal ante los Estados Unidos. Sacude a Puerto Rico el 11º femicidio del año en un adolescente. Una joven de 18 años de edad se convirtió en la 11ª víctima de femicidio íntimo del año en Puerto Rico, lo que ha sacudido a su población. Guatemala creó el Comando Estratégico contra Amenazas Transnacionales. Guatemala oficializó la reactivación de un comando estratégico contra amenazas transnacionales destinado a proteger la soberanía patria frente a posibles amenazas por aire, mar, tierra y también por el ciberespacio. Saber cada día. Política, economía, sociedad, policiales y mucho más. El Mundo Hoy. Siempre noticias. Los fines de semana hacemos este repaso de información, los temas trascendentes en una hora. Crisis en Bolivia, advierten por la posible falta nuevamente de combustible para los aviones y el riesgo de suspensiones de vuelos. Masacre en Colombia, hallaron los cuerpos de 8 líderes sociales y religiosos en una fosa común. Brasil avanza con su vacuna contra la gripe aviar, autorizaron el inicio de ensayos clínicos en humanos. Ecuador eliminó la paridad de género en el binomio presidencial, una flagrante regresión de derechos. Familiares de detenidos piden el fin del régimen de excepción en El Salvador. La justicia de Estados Unidos le ordenó a la Argentina devolver el 51% que expropió a la petrolera YPF.
Exigen a la FIFA que no haya presencia de agentes migratorios en los Juegos de Estados Unidos. Donald Trump firmó un memorándum para endurecer la política estadounidense en Cuba. 7 de cada 10 pobres de origen no superan su condición en México, según un informe. Trump recibe a Netanyahu en la Casa Blanca, será la próxima semana. La justicia de Argentina declaró inconstitucional la medida de Javier Milei, su presidente, que le pone límites al derecho a huelga. Trump demandará a Los Ángeles por las políticas de ciudad santuario de inmigrantes. El ex vicepresidente de Correa, Jorge Glass, en Ecuador, fue condenado a 13 años de cárcel por peculado en ese país. Titulares, los más trascendentes en una hora. Un brote de sarampión sacude a Norteamérica y tiene en alerta a otros países del continente, Estados Unidos, Canadá y ahora también a México. Voy a enviar un saludo enorme, como siempre, como todas las jornadas de fin de semana, para los dueños y por supuesto las emisoras que nos retransmiten cada sábado y cada domingo. Mundonet Radio en New York, a cargo de Charlie Palacio. Gracias Ari López en Miami, en los Estados Unidos, Contigo Radio. Gracias también a Juan Carlos Peralta y a Ángel Orejuela de Radio Colonial TV Perú. Un abrazo para Chalo Buitrago en México, Infinito Radio. Saludos también en Ecuador a Jonathan Lozano, que transmite este programa a través de Radio Dial 593. Todavía con mucha gripe y resfrío hace una semana, pero aquí estamos presentes como siempre. Gracias Open Radio Dominicana, a Jesús Salvador. Un abrazo enorme para Marco Daza de ITV Innova 93.1 en Bolivia. Allí también está Rodrigo Maldonado en Sucre. Saludamos también Ober Herrera de Caracuay FM en Venezuela. Gracias Radio Amor, gracias Radio Caribe por retransmitirnos. En España, Josema a través de Onda Amistad. Gracias Radio Sonar, Valparaíso 96.5. Hugo Bamondes, un abrazo enorme también para Ángel Manuel de Entera 2 TV y Radio. Allí está en Quintana Roo, Cancún, México. Gracias, impresionante la cantidad de gente que confía en este producto, en este material informativo de los fines de semana como para pasar un buen momento, escuchar linda música, pero no dejar de informarse. Y así es la radio, así es el medio de comunicación, así nos gusta hacer también. A ustedes un abrazo enorme, muy gentiles, muchas gracias y espero que el próximo fin de semana me puedan escuchar un poco mejor. Saludos para todos, muchas gracias. Nos vamos a ir con la banda chilena